¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos, como hacemos habitualmente, semana a semana, en 24/7, Canal de Noticias con Panorama. Vamos eh, a transitar durante esta hora de programación, haciendo referencia a cuestiones que tienen que ver con lo central de nuestra realidad desde el punto de vista económico y también desde la proyección o planificación de las decisiones políticas y también económicas. Vamos a hablar de qué se espera para este 2025 en términos de economía. Esta es una jornada clave, la de hoy, porque al momento de grabar este programa estamos esperando conocer el índice de inflación del mes de diciembre, pero todas las especulaciones hablan de un 2,5%, o quizás un poquitito por debajo. Lo interesante va a estar después en el desagregado de esos números para ver cuál es el promedio nacional y cuál es el promedio de la región también, cuáles son los valores que tiene registrados la provincia de Neuquén y de Río Negro en términos de evolución del índice de precios al consumidor. Porque eso nos permite a nosotros también tener una mirada un poco más cercana, más próxima de lo que ocurre a la vuelta de la esquina en términos económicos. Pero la verdad es que en esa materia la evolución de los precios permite hacer algunas conjeturas. Y vamos a hablar con Juan Manuel Gómez Margeri, que es economista precisamente, y es consultor y es asesor de empresas, para saber cuáles son esas proyecciones, esas expectativas o a qué estar atentos frente a estos posibles escenarios que se pueden presentar en el futuro más o menos inmediato para los argentinos y para los patagónicos. Hablando de economía, también queremos hacer hincapié en cómo el turismo reacciona frente a una economía que ha dado un giro, una vuelta de campana desde hace un año a esta parte, con una decisión de política económica a nivel nacional a contrapelo de lo que se venía haciendo anteriormente. Y hablamos de turismo, porque turismo, lo hemos dicho no una, sino reiteradas veces, es en el caso de Neuquén la segunda actividad económica en importancia. En el caso de Río Negro, una de las actividades importantes que tiene el escenario rionegrino desde la perspectiva productiva o de los circuitos económicos más diversa que Neuquén. Río Negro se caracteriza por tener turismo invierno y verano, por tener cordillera y tener mar vinculado a lo turístico, pero también por tener minería, hidrocarburos, petróleo y gas, por tener ganadería, fruticultura, hortalizas. Quiero decir, es una economía mucho más diversa en términos de producción primaria, pero también las actividades secundarias también son importantes. Y hay anuncios más que trascendentes que están esperando su concreción en un futuro más o menos cercano, en el caso de Río Negro, que contribuyen a ampliar todavía más ese abanico productivo. Con lo cual, eh, quiero decir, la mirada económica no deja de tener cierta centralidad en nuestras prioridades y el tema turístico también, porque hoy la relación del peso con el dólar hace que sea demasiado tentador trasponer la frontera. Frente a esto, la actividad turística de cabotaje, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se adapta a este tipo de escenarios que muy lejos está, al parecer, de encontrar eh, una salida que no tenga que ver con la necesidad de acomodarse a esos valores internacionales? Pero de eso vamos a hablar con Fernando Zurita, que es presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén. Y vamos a hablar, además aquí en el piso, con Rubén Echeverri, que está estrenando el saco como ministro de Planificación, Innovación y Modernización. Te dijimos, la cuestión económica es nuestra centralidad. Está Juan Manuel Gómez Margeri con nosotros al teléfono. Juan Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bienvenido a Panorama. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Estamos arrancando el año. Al momento de grabar este programa se está esperando el índice de inflación. Ahora, lo que yo quiero preguntarte es qué se espera para este 2025 en términos de materia económica, Juan Manuel. Bueno, Agustín, como bien mencionás, está por salir el dato de inflación del mes de diciembre. Se espera un número cercano al 2,7%, en sintonía con
Bueno, en base a los resultados que tuvo la Ciudad de Buenos Aires y en base a las estimaciones, es un número lógico, un número que tanto desde el gobierno como de los principales sectores económicos ven como posible para el mes que pasó, y en base a eso también se esperan noticias en cuanto a el tipo de cambio y si una posible devaluación que pase del 2 al 1% mensual, el famoso crawling peg, y obviamente también algunas medidas eh, en cuanto a este proceso de desinflación o este proceso de baja de la inflación de una forma quizás un poco más rápido de lo que se esperaba. Posiblemente también genere otras medidas y genere una planificación del 2025 con números mucho más cercanos a los del resto del mundo, más allá de que van a ser altos. Se habla de una inflación del 26% más o menos para este año. Sigue siendo alta, pero es una inflación mucho más lógica, mucho más coherente y que nos puede traer certidumbre y certezas en cuanto a cómo manejar o qué va a pasar con la Argentina y la economía. Pero bueno, también más allá de la inflación, se esperan obviamente cuestiones vinculadas al tipo de cambio, al levantamiento del cepo y a ver cómo arranca el año en cuanto a qué sectores empiezan a crecer de una forma más importante y obviamente cómo también cómo se acomoda la microeconomía a todos estos datos macros, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. ¿Cómo se acomoda la microeconomía? Es decir, empresarios y comerciantes van a tener que acoplarse a esta realidad internacionalizada ahora. ¿Cuál es tu visión respecto de ese aspecto, Juan Manuel? Sí, más que nada a lo que hago referencia es que obviamente uno ve un montón de datos macro, digamos, todo lo que hablamos de tipo de cambio, números de inflación, bueno, todo lo que tiene que ver con el crédito, con endeudamiento, con los mercados internacionales y la posibilidad de que Argentina tenga acceso a otro tipo de financiamiento. Bueno, después eso hay que trasladarlo al día a día, que lo hablamos siempre, a la diaria, a la calle, al pequeño comerciante, al empleado, al jubilado, a cualquiera de nosotros que formamos parte de la economía y cómo es nuestro día a día, desde nuestro trabajo, el tipo de cambio del salario, cómo se mueve el salario en cuanto a el resto de estos datos, y cómo nos afecta a nosotros también cuando vamos a comprar algo, cuando pedimos un servicio o prestamos nosotros también un servicio. Bueno, obviamente eso va de la mano, es el siguiente paso posterior a estos datos o a estos resultados que va generando la macroeconomía. Y por supuesto que también hoy vemos una Argentina, en cuanto a lo que vos mencionabas, más abierta al mundo, más conectada, también eh, supeditada a lo que pasa en otros países o en otras economías. Hoy vemos una pequeña fluctuación del tipo de cambio o vemos también cuestiones vinculadas a cierta volatilidad o preocupación de qué es lo que pueda pasar con el nuevo gobierno de Estados Unidos, el vínculo de nuestro presidente con el nuevo presidente de Estados Unidos, todo lo que pasa a nivel geopolítico en Europa, en Asia. Bueno, Argentina tiene un gobierno actual que quiere estar mucho más conectado con el mundo y obviamente eso va a repercutir de una forma mucho más importante en el día a día nuestro, en las pequeñas empresas, en las empresas más grandes y por supuesto también en el resto de nuestro país o de los habitantes, Claro. que van a empezar a tener oportunidades hacia afuera o también complicaciones o amenazas por nuevas competencias, por nuevas importaciones, oportunidades de exportación. Bueno, al estar más conectado tiene pros y contras y hay que ver cómo nuestro país se adapta a esta nueva forma de conectarnos o de trabajar con el resto del mundo. Vos sabés que estamos en época de vacaciones y de turismo, ¿no? Entonces, así como hay gente que puede viajar a otros lugares, también es cierto que hay gente que viene a Argentina. Y aquellos visitantes con los que uno ha podido tener algún tipo de contacto en estas últimas semanas, que vienen desde el exterior, te dicen, che, Argentina está cara. ¿Qué va a pasar con el empresariado y con el comercio en nuestro país en función de ese está cara que se observa para todo aquel visitante que viene de más allá de la frontera? Sí, por supuesto que, bueno, vos sabés, Agustín, que yo estoy en San Martín de los Andes, que estacionalmente es un momento en el que la ciudad está con mucho turismo y demás, eh, pero es verdad que tenemos menos flujo de turismo del extranjero, menos turismo de Chile, menos turismo de Brasil, menos uruguayos que también eligen San Martín o eligen la cordillera en el verano. Hay menos turismo por este tema que vos mencionabas. En dólares, Argentina, con el tipo de cambio que tiene y obviamente un tipo de cambio que avanzó a una velocidad mucho más acotada que la inflación, en dólares Argentina está, en comparación con la región, está un poco cara.
Por supuesto que obviamente eso repercute en el turismo, repercute en el comercio, repercute en un montón de actividades, y también no solo en la parte turística, sino también por ejemplo, nosotros tenemos hoy el agro, que más allá de cuestiones climáticas, obviamente no le termina beneficiando cómo está el tipo de cambio y no está competitivo. La evaluación de Brasil también pone en riesgo un poco esta situación o esta forma de Argentina tener un tipo de cambio real muy apreciado. Ha pasado en otros momentos. Argentina suele también tener el tipo de cambio alto por algunos meses o por algún tiempo. Obviamente eso tiene que estar sostenido o acompañado con otras medidas. En este caso, obviamente hay sectores a los que puede perjudicar y hay que ver también en la situación de Brasil y eh, este nuevo gobierno de Estados Unidos se habla de una inflación sostenida un poco más alta, que las tasas bajen a un ritmo más lento, que bajen menos las tasas. Bueno, esa posibilidad de Argentina de que entre en divisas o de financiarse en el exterior y poder sostener este tipo de cambio sin que perjudique mucho el día a día, bueno, amerita que se vaya acompañando otras cuestiones. Obviamente es algo que riesgoso y que trae algunas complicaciones en algunos sectores, como por ejemplo el que vos mencionabas del turismo, que obviamente al estar cara viene mucho, tenés un flujo del exterior, o sea, mucha menos gente viene y mucha más gente suele ir a otros lugares, como también hablabas, hay mucha gente yendo a Chile, mucha gente yendo al exterior porque hoy el que gana en pesos y puede hacerse dólares a este tipo de cambio, cuando viaja al exterior tiene más posibilidades de consumir mayores bienes, mayores servicios, y hay mucha gente que también está eligiendo irse a otros lugares. Ujú. Hace algunos años atrás, frente a un escenario de similares características, vos decías, bueno, ¿en qué momento va a venir la devaluación? Hoy no pareciera ser ese uno de los puntos que tenga en consideración la gestión actual. Entonces, frente digamos, a esta mirada diagnóstica respecto de lo que resulta caro internamente en la Argentina en comparación con los valores internacionales, pero al mismo tiempo una política mucho más inflexible, más intransigente en algunos aspectos de digamos, de la conducción nacional, ¿cuáles son las opciones? Bueno, ahí un poco lo que venimos viendo por parte del Gobierno Nacional y sus planes para este 2025, más allá de que tenemos un año electoral, que sabemos también que la parte política influye mucho, no solo en cómo vemos los argentinos la economía, sino que también influye mucho en estas medidas o en lo que vaya pasando. Tenemos un año por delante que va a ser seguramente con mayor volatilidad que el año pasado. Pero en cuanto al tipo de cambio, eh, sabemos que Argentina tiene en este momento algo más de herramientas o no percibir o no tener la posibilidad de una devaluación de golpe o que el gobierno tenga que devaluar por algún motivo. Todo lo contrario, pareciera que por los indicadores, más allá de seguir con reservas ajustadas, el Banco Central sigue comprando dólares casi todos los días. Se habla también de tanto del repo, de algunas opciones de financiamiento del exterior que pueden también acomodar o llevar también tranquilidad a lo que es las reservas y demás. No se ve un gobierno pensando en devaluar. Por supuesto que eso va a estar sujeto a ir rindiendo o que la economía empiece también a traccionar todos estos resultados y todos estos datos que vemos, que la economía empiece a crecer y pueda compensar, bueno, algunas bajas de impuestos como fue la baja del impuesto país. Va a haber que motorizar la economía para que no haya sobresaltos en cuanto a demanda de dólares, en cuanto a miedo de que pueda pasar algo en la parte política que repercuta de manera negativa en nuestro país, en la economía. Y obviamente más allá de que uno no ve ese riesgo latente como quizás hemos percibido en otros momentos, en que puede venir una devaluación en cualquier momento, la verdad que hoy por lo menos no se ve, pero sí es verdad que va a haber que estar muy atento a lo que pase en el marco político y en las medidas que va a tener este año en cuanto al levantamiento del cepo, el financiamiento del exterior o el acceso de Argentina a los mercados internacionales nuevamente, cómo se tracciona o cómo se motoriza la economía y en qué sectores, que obviamente permitan que entren divisas, como el caso energético, bueno, obviamente el caso del agro y algunos sectores, el litio, algunos sectores que pueden también traccionar divisas de manera muy importante, pero bueno, eso va a estar sujeto también a cómo también se va moviendo la economía en algunos lugares, como es el caso del Gran Buenos Aires, cómo es la parte política y cómo es el comercio interno, que también va a mostrar un poco la realidad
de cómo se va ajustando o acomodando a Argentina a todo lo que pasó el año pasado en cuanto al ajuste y en cuanto a la modificación de cómo se manejaba la economía y sincerar muchos precios relativos que eran necesarios, pero que obviamente ese proceso demanda esfuerzo, demanda algunos cambios y hay que ver, algunos se van a acomodar más rápido, a otros les va a costar más. Bueno, en ese proyecto o en ese transcurso del tiempo habrá que ir viendo qué sectores hay que apuntalar y también cuál es el norte de la parte política del gobierno, de hacia qué sectores o hacia dónde quiere ir Argentina y qué actividades son las que van a ser desarrolladas o más apalancadas para que crezcan en el futuro. Te hago esta pregunta desde el desconocimiento, seguramente, de cuestiones económicas y con el riesgo, incluso, de hacer de lo anecdótico un dato estadístico. Pero he observado, por ejemplo, en estas últimas semanas, algunos productos o servicios cuya cotización, cuyo valor ha disminuido. Pensar en que se acomoden los precios internos de la Argentina y que vayan disminuyendo esos precios internos, ¿es una utopía o cómo lo ves? No, por supuesto que te dicen los empresarios o las pymes. Lo más importante es reducir la carga impositiva, que es algo que lo hemos hablado, bueno, lo hemos hablado con vos y en incontables oportunidades de la presión tributaria y fiscal que tiene nuestro país, de las más altas del mundo. Eso necesitamos que esa carga disminuya, o sea, eso tiene que disminuir de manera urgente para obviamente ver esa presión o esa carga en los productos y servicios, que no sea algo importante o que modifique tanto los precios, pero también sabemos que el gobierno va a ir bajando impuestos, según lo que ellos plantean, en la medida en que puedan seguir bajando el gasto y puedan compensar esa baja de impuestos con mayor crecimiento de la economía y con los impuestos que ya están, los que no son distorsivos, como puede ser el impuesto a las ganancias o el IVA. Eso tiene que compensar los que sí habría que ir sacando, como es el caso del impuesto al cheque, bueno, ingresos brutos, que es algo provincial, pero que también se habla de que se tiene que ir bajando y sacarse. Eso va a impactar de manera positiva, pero es una especie de círculo que necesitamos que sea virtuoso, en el que la economía crezca, se puedan bajar impuestos. Al bajar esos impuestos, la presión sobre los precios sea más acotada y también sean más competitivos nuestros productos. No nos olvidemos que mucho de esto de estar caro es justamente por eso, por la parte impositiva. La carga de impuestos de la mayoría de nuestros productos y servicios es muy alta y eso hace obviamente que quedemos fuera de mercado cuando competimos con otros países. Bueno, eso creo que es lo primero de lo que tiene que apuntar el gobierno. Creo que lo tienen claro, lo han mencionado, pero obviamente es un proceso que tampoco es de un día para otro y que ellos necesitan seguir bajando el gasto y generando también mayores ingresos a las arcas oficiales, pero con impuestos que no sean distorsivos. Claro. La tensión electoral de este año impar, como es el 2025, en donde se renueva parcialmente la representación en el Congreso de la Nación, ¿va a incidir de qué manera en el diseño de políticas económicas o en el sostenimiento de la actual política económica, Juan Manuel? No la realidad, Agustín, es que no es un gobierno, o en el caso, para mencionar directamente al presidente o su equipo más cercano, como puede ser el ministro de Economía, bueno, su hermana, que es como parte importante de sus decisiones, y ese núcleo chico de decisiones del gobierno nacional. La verdad que es muy difícil compararlo con otros gobiernos anteriores y demás, porque han actuado o sea, de una manera que no estamos acostumbrados, han dicho la realidad, aunque era mala, han dicho que se venían momentos duros y la gente los eligió igual, los acompañó durante el año pasado, que fue un año muy complejo para nuestro país, con muchos cambios y con muchos momentos de incertidumbre y complejos en cuanto a la economía, en cuanto a lo social, con índices de pobreza altísimos, obviamente con mucho riesgo de que eso eh, complejice mucho la situación social. Y la realidad es que lo han pasado incluso con mejores resultados de lo que uno podía esperar o de lo que la mayoría de los economistas o los que comentan sobre cuestiones políticas y económicas a nivel nacional esperaban. Con lo cual no creo que cambien mucho su actitud en cuanto a cómo manejarse más allá de que haya elecciones. Sí, obviamente se habla de que el levantamiento del cepo va a ser posterior a la elección,
de que algunas medidas se van a postergar y por supuesto también que ellos esperan, ellos me refiero al gobierno nacional, esperan un buen resultado para poder, con mayor acompañamiento de las cámaras de diputados y de senadores o con una mayor fortaleza legislativa, iniciar muchas de las reformas que saben que necesitan ese acompañamiento legislativo. Ellos saben que en este momento todo lo que han logrado, lo han logrado con poco acompañamiento de la política, si se quiere, y obviamente un buen resultado los posiciona de otra forma, pero también saben que un resultado más parejo o tomar medidas como el levantamiento del cepo previo a la elección y que eso genere más volatilidad les puede jugar en contra. Y ahí entiendo que se va a buscar un equilibrio entre la forma en la que ellos han gobernado o han hablado durante la campaña, que fue una forma mucho más frontal o más sincera en cuanto a lo mal que estaba Argentina o lo mal que ellos lo veían, y un equilibrio también entre, bueno, no, hoy que son gobierno, no tomar medidas que le pueda jugar en contra meses previos a la elección, sabiendo que los argentinos también nos genera ese miedo o esa incertidumbre, la volatilidad en cuanto a dónde nos refugiamos, qué hacemos con nuestros ahorros, puede hacer que algunos meses se pongan de una manera muy compleja, con lo cual creo que van a buscar un equilibrio y las medidas van a ser las que vienen llevando a cabo o en ese norte o en esa dirección, pero teniendo cuidado de que esa volatilidad o de que ese riesgo no se lleve puesto todo lo que han hecho. Juan Manuel, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes como siempre y a disposición. Un abrazo Bueno, grande. Juan Manuel Gómez Mangieri, economista, asesor económico también, para analizar la realidad económica en este verano caliente, por cierto, de la Argentina. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de turismo, pero también vamos a hablar de planificación e innovación en Neuquén.